Mientras los padres van a dejar a sus niños menores de high school, los teenagers no tienen profesores el día de hoy, sí que se quedan con nosotros aquí. De ahí todos los padres de niños menores pueden irlos a dejar. No se olvide de hacer la registración de sus hijos. Y mientras ellos van y regresan, yo quiero hacer un anuncio que es importante. Nuestra hermana Mari Villalobos, ella está necesitando contratar a varones, específicamente varones que quieran trabajar con ella en un proyecto especial que ella ya está en proceso y tiene un poquito, tiene un poquito de carácter de urgencia. Si usted está interesado en trabajar, hable con Mari Villalobos. Ella es la señora que está aquí enfrente, que va a levantar la mano, más conocida como la güera de Grace en español. Abra su Biblia, por favor, esta tarde, en el libro de Mateo, capítulo 4. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes anhelan realmente seguir a Jesús con todo su corazón? 8, 10, 28, 58, bastantes. Todos ustedes y yo estaremos de acuerdo en que seguir a Jesús no es necesariamente una tarea muy fácil, no es una tarea muy simple. Y que todos nosotros sufrimos algo que llamamos tentaciones. ¿Cuántos de ustedes no tienen tentaciones? Levante su mano. Qué bendición. Que estoy en un grupo en el que me puedo identificar y puedo ser yo, reconociendo de que cada uno de nosotros pasamos o enfrentamos tentaciones. Quiero irme directamente, antes de abrir Mateo capítulo 4, quiero irme directamente a nuestro punto relevante de esta tarde. Y este punto relevante dice así hoy: la tentación en sí no es pecado. Ahora, la tentación consumada es pecado. Se lo voy a repetir. El punto relevante es que la tentación en sí no es pecado. La tentación consumada es el pecado. Eso lo obtenemos de interpretar correctamente el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Cuando nosotros leemos que dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted sabe que Jesús fue al desierto, Él fue tentado, pero Él no pecó. Esa es de ahí parte nuestra convicción, que al decir que la tentación en sí no es pecado. El que usted sea tentado por las tentaciones que sean, no significa que cuando usted recibe la tentación, usted ya pecó. Ahora, cuando la tentación lo alcanza, lo convence, lo persuade, entonces es cuando se convierte en pecado. Por eso es necesario hacer una pequeña definición de qué es la tentación. La tentación es una sugerencia o una insinuación, es una provocación, es una persuasión, engaño o seducción para hacer lo malo, prometiendo bienestar, felicidad, gozo, prosperidad y placer. Eso es una tentación. Es una sugerencia de hacer algo malo. Es la insinuación a hacer algo malo. Es la provocación para hacer algo malo. Es una persuasión para hacer algo malo. Es un engaño o una seducción para hacer algo malo. Y cuando decimos para hacer algo malo, estamos hablando de algo que es contrario a la voluntad de Dios, contrario a las verdades absolutas de Dios. Y cuando esas sugerencias,
esa insinuación, esa provocación, esa persuasión, ese engaño o esa seducción toma forma, es cuando se convierte en pecado, y es ahí en donde aparentemente se debiera de cumplir el bienestar o provocar la felicidad, el gozo, la prosperidad que ofrece. Pero yo les voy a decir, la tentación es algo que tiene un origen. Pero antes de hablar del origen de la tentación, quiero hablar un poquito al respecto de la bendición que hay en entender qué es una tentación y qué significa a partir del libro de Santiago capítulo 1. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 12 a 15. Dice capítulo 1, versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué nos enseña Santiago en esa escritura? Nos enseña que hay bendición, pura bendición, solo bendición, cuando resistimos a la tentación. Cuando nos podemos parar firmes delante de la provocación, delante de la insinuación de querer hacer algo que nos va a alejar, algo que nos va a separar de Dios, para quedarnos firmes y decir: con esto quiero yo agradar al Padre, con esto quiero yo agradar a Dios. Con esa decisión me mantengo puro, me mantengo intacto, me mantengo dentro del cuadro de lo que le llamamos santidad. Otra cosa que nos surge, discúlpeme si estoy balbuceando, pero mañana tengo un examen con el neurólogo para descubrir cuál es el problema que tengo con mi lengua. Así que por favor usted discúlpeme si no me voy a pronunciar las Jotas correctamente. Me está costando mucho el jari, jair, me están costando las L's, en serio, es por ese balbuceo que tengo un problema con mi lengua que ya lleva un mes de que no se me resuelve, pero mañana voy al médico para descubrir qué es. Les encargo sus oraciones, por favor, por mi salud. Les decía, en el libro de Santiago: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que lo aman. Ahora, establece bien claro que hay premio, que hay galardón en soportar la tentación. Pero también establece algo que es sumamente importante, que usted lo abrace, que usted se convenza de que es así. Usted nunca va a poder decir que cuando usted es tentado es porque Dios lo está tentando, porque Dios nunca nos va a tentar. Dios probablemente probará nuestra fe, probará nuestra obediencia, pero la tentación con la intención de hacernos pecar nunca vendrá de parte de Dios. ¿Está usted conmigo? Nunca vendrá de parte de Dios. Habrán pruebas que Dios permitirá, habrá tribulaciones que Dios va a permitir, habrá ciertas situaciones difíciles que Dios va a permitir, pero ninguna de ellas es con la intención de hacerlo a usted resbalar o pecar, porque sería contradecir su naturaleza, la naturaleza de Dios. La otra cosa que aprendemos en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado por su propia pasión, es atraído y seducido. La responsabilidad tenemos que entender que las tentaciones generalmente vienen
a querer alcanzar algunas necesidades que son genuinas en nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen, por favor, no lo tomen como algo cómico, como algo chistoso? ¿Cuántos de ustedes tienen tentación con la comida? ¿Verdad? Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos tentación con otras cosas que no podemos mencionar en público? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no luchamos con pensamientos, con ideas, con decisiones que quisiéramos tomar? Pero cuando llegamos al punto de decir, si lo sigo haciendo, me estoy alejando de Dios. Si lo hago, me voy a alejar de Dios. Si voy a pasar un momento de placer, voy a tener un momento de alegría, un momento de bienestar, porque es lo que la tentación promete, pero al final me voy a separar de Dios. Eso es lo que nos alerta en el capítulo 1 del libro de Santiago, que cuando llega eso a afectar nuestras necesidades genuinas, es cuando se convierten en algo que si no lo sabemos manejar correctamente. ¿Cuántos de ustedes tienen tentación de dormir? Habemos 80 cabal, justo 80 cabalitos que tenemos que... ¿Será que dormir es pecado? ¿Será que comer es pecado? ¿Será que sentirnos amados es pecado? ¿Será que sentirnos aceptados es pecado? No, no es pecado. Pero cuando se convierte en la motivación, cuando se convierte en nuestro ídolo, cuando se convierte en lo que vamos a hacer, no importando qué, es cuando entonces caemos en pecado. ¿Verdad? Cuando dije lo de la comida, no lo estoy diciendo en cuestión de condenación a nadie, porque yo soy el primero infractor en esa tentación. Pero lo que quiero decirles, ser muy claro, es de que la tentación puede entrar por la puerta de tu casa, pero está en ti rechazarla, está en ti dejarla allá afuera. Es una decisión tuya resistir al diablo, porque así es como él va a huir de ti. No es enfrentando al diablo diciéndole, aunque echemos, no lo puedes, a ver, porque acabamos sucumbiendo delante de la tentación. También en el capítulo 1, versículo 17, la Biblia dice lo siguiente: y toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que usted debe de esperar de Dios es bueno. Usted no puede esperar de Dios que Dios le ponga a usted en tentación. Ese es el contexto del capítulo 1, el versículo 17 en el capítulo 1. Ahora, hay tres cosas importantes que debemos recordar cada vez que pensemos en la tentación. Número 1, la tentación es común entre todas las personas. Número 1, la tentación es común a todas las personas. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que usted y yo sufrimos, las sufren todos los seres humanos, incluyendo a Jesús, siendo hombre, fue tentado exactamente como usted y como yo somos tentados. La única diferencia entre Jesús y yo es de que yo peco y Él nunca pecó. La única diferencia entre Jesús y usted es de que usted va a pecar, pero Jesús nunca lo hizo. Pero que Él fue tentado de la misma manera en la que usted y yo somos tentados, eso es lo que la Escritura nos enseña. La cosa que es muy importante que usted recuerde es de que el hecho de que usted sea tentado no significa que usted ya pecó. El hecho de que usted sufra, que usted tenga tentaciones o atracción a algunas cosas de pecado no significa que usted ya cayó. Significa que usted tiene que estar alerta, atento al hecho de no sucumbir delante de la tentación. Segundo,
La tentación proviene del diablo. Esto es un absoluto, esto es algo que no se puede negociar. El tentador es el diablo, el que anda buscando la manera en la que te va a hacer caer, la manera en la que te va a distraer, la manera en la que te va a alejar de las cosas de Dios. Se llama el enemigo, el diablo. Él es el tentador. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice eso. Dice, híjole, ¿qué se me hizo Santiago? Aquí tengo Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es sumamente importante que usted vea en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo es el tentador. Él es el que quiere que tú te apartes de Dios. Él quiere que tú peques. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús, como ser humano en aquel momento, tuvo hambre. O sea, una necesidad genuina. Una necesidad auténtica. Y vino el tentador. ¿Quién le dije que es el tentador? ¿Quién le dije a usted que era el tentador? El diablo. Vino el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuérdate, el antídoto al antídoto o la defensa a la tentación es, escúchame bien esto, mi hermano y mi hermana, escúchenme bien esto. El antídoto a la tentación no es tanto tu buena voluntad, sino el conocimiento de la palabra de Dios. El antídoto o la vacuna a las tentaciones no es tanto tu buena voluntad o tu esfuerzo de voluntad, es tu conocimiento de las Escrituras. Por eso se hace indispensable que leas, que conozcas la palabra. Porque en el ejemplo que ustedes tienen, y estamos viéndolo ahorita en Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante, dice, y respondió y dijo, déjame preguntarle a mi pastor. Déjame preguntarle a Google. ¿Cómo respondió Jesús? Dijo, escrito está. Para cualquier tentación, debes de conocer qué es lo que la palabra de Dios dice para saber si es legítimo o no, para saber si es correcto o no hacer lo que la tentación te está sugiriendo hacer. Luego en el versículo 5 mejor dicho, dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Aquí ya Satanás ya comienza a mostrarnos una de sus facetas de cómo es de hábil para engañar. Él conoce la Escritura, él conoce algo de la Escritura. Y él va a decirte a ti, va a sugerirte que se puede manipular la Escritura. Escúchame bien esto. Que se puede manipular bien la Escritura o se puede manipular la Escritura para dar cabida al pecado. Eso es lo que el diablo quiso hacer con Jesús. Le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y se estaba refiriendo literalmente a lo que contiene el Salmo capítulo 9, versículos 1 al 11, que habla respecto de que Dios va a mandar a los ángeles a cuidar de su ungido. Entonces, y le dice, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Entonces Jesús le dijo una vez más, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y le está refiriendo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Cuando la palabra del Señor nos instruye de que no tenemos que tentar al Señor
nuestro Dios. En el versículo 8 dice: otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al Señor solo servirás. Una vez más se está refiriendo a lo contenido en Deuteronomio, ahora capítulo 6, versículo 13. Mire usted cómo es importante conocer la Escritura entonces para poder solventar, para poder resistir a la tentación. La falta de conocimiento, dice la Escritura que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y la verdad es, y eso es verdad. Muchas personas caen en la tentación por no conocer lo que la palabra de Dios dice. Y no por ser ignorantes no les va a contar como pecado. Es pecado de cualquier manera. Y alguien podría decir: pero no es justo, yo no sabía. Es que vas a ser juzgado con o sin ley, porque Dios está por encima, Él es soberano, Él es Dios. Pero como ya eres cristiano, como ya eres un hombre y una mujer de fe, ya profesas la fe en Jesucristo, es importante que conozcas la Escritura para que sea la Escritura lo que te defienda, o el argumento que puedas presentar delante de las tentaciones. Luego tenemos que la tentación, en la palabra de Dios hay algunos eventos históricos que por la tentación de una persona cambió un rumbo total de toda la humanidad. Como puede ocurrir en tu caso, que una tentación a la que sucumbas puede hacer que cambie totalmente el rumbo de tu vida. Los que me conocen un poco más de cerca y han sido más íntimos en mi vida familiar saben que por una tentación casi destruyo a mi familia y que casi destruyo el ministerio. Por una tentación a la que sucumbí. Pero no es un asunto honroso hablar de eso desde el púlpito esta tarde. Para mí el punto importante es de que tú sepas de que hay eventos en la Biblia que son eventos históricos que han hecho, o que cuando los analizamos, como vamos a ver ahorita en Génesis capítulo 3, versículos 1 a 5, dice: la serpiente era más astuta. La serpiente capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué vemos en el capítulo, en este capítulo, en este trecho? Que el pecado es la seducción del pecado. La tentación puede ser algo muy bello, muy atractivo, muy hermoso, muy agradable a la vista, muy agradable al paladar, muy agradable a los sentidos, a los 5 sentidos. Entonces, se abrieron los ojos, dice el versículo 7, de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera, y usted, no quiero leerle todo lo que dice porque me va a desviar a otros asuntos, pero mi punto principal está en el hecho de que por el hecho de que Eva decidió sucumbir a la tentación,
se generó una lucha en el principio de la obediencia a Dios versus la voluntad de Dios. El principio de la rebelión satánica, la voluntad del diablo. O sea, a partir de ese momento se estableció que la tentación tiene como objetivo alejarte de la voluntad de Dios, pero acercarte a la voluntad del diablo. La obediencia te lleva a una relación estrecha, fructífera, llena de sabiduría con Dios, mientras que la desobediencia vestida de tentación desea la forma en que la tentación venga. Lo que va a hacer es llevarte a la rebelión satánica, que es obedecer la voluntad del diablo. Y la Biblia dice muy claramente que el príncipe de este mundo es Satanás. No es un misterio para ustedes saber que lo que el diablo ha estado haciendo en los últimos 40, 50 años. Si usted tiene 40 años, lo ha visto. Si tiene 20, ya lo ha visto. Usted sabe que el diablo está activo en el mundo. Pero ese hecho histórico cambió totalmente el rumbo de la humanidad. Pues de la misma manera, podemos ver lo que vamos a reflexionar al respecto de lo que ya les hablé en Mateo capítulo 4, capítulos 1 en adelante. Cuando vemos que la obediencia de Jesús, la obediencia al Padre, la obediencia a lo que estaba escrito, evitó que Él sucumbiera al pecado porque Él conocía la verdad. Esos dos eventos en uno, la desobediencia de una persona por sucumbir a la tentación, desvía el rumbo total de la humanidad, pero por la obediencia de Jesús nos encamina nuevamente a ese lugar maravilloso donde un día llegaremos, que es a la eternidad, de estar lado a lado del Dios Padre Todopoderoso. Alguien me preguntó hace años, y creo que es una pregunta actual: Pastor, ¿cómo puedo yo hacer para evitar las tentaciones? Mi respuesta en aquel momento estaba basada en lo que yo conocía y sabía de aquel momento, y creo que lo que sé ahora respecto de la tentación me autoriza a decir lo mismo que dije en el pasado. Lo que te va a alejar de la tentación es el estar consciente de que eres un ser humano capaz de pecar. Que no pienses que porque eres cristiano ya las tentaciones no van a llegar hacia tu vida. Yo le decía a aquella persona hace años, y se lo digo a ustedes hoy una vez más: usted tiene que estar consciente de que usted puede ser tentado a cualquier momento. Ahora, permítame decirle esto: no quiero que usted camine en temor, quiero que usted camine en una posición de victorioso, sabiendo que el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Dígame amén a eso. Sabiendo que aquel que está en usted tiene más poder que el que está en el mundo. Pero eso no significa que usted no deba de pensar con prudencia y ser muy cauto. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Hay cosas que le recomiendo a usted que no haga. Hay cosas que yo le voy a recomendar a usted que se aleje de ellas. Y eso le va a evitar a usted caer en tentación. En nuestra reunión de varones estamos estudiando al respecto. Ahorita estamos hablando de la pureza. Y yo le decía a los hermanos en la última reunión que teníamos: hay un momento en que como hombres tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos para no mirar a la doncella. Hay un momento como lo hizo Job. Job dijo un momento, yo hice un pacto con mis ojos para no mirar a la mujer joven, a la doncella. O sea, hay un momento en que nosotros tenemos que tomar la firme decisión de que no vamos a tomar riesgos que no necesitamos tomar. Por ejemplo, si sus debilidades es el alcohol, no se junte, no beba alcohol.
Si si sus tentaciones están relacionadas con cosas ilícitas de sexo, no se aproxime a esas cosas. Si su tentación es el apostar dinero, apostar en la lotería, apostar en cosas que no se acerque a esas cosas. Aléjese lo más que pueda. Es prudencia, es sabiduría. Porque ahora quiero que usted aprenda 3 definiciones que son muy importantes para que usted pueda caminar en la convicción del por qué es bueno alejarse de la tentación. Primero, ¿qué es una acechanza? ¿Qué es una acechanza? ¿Es un engaño? ¿Es un artificio? ¿O el arte de hacer algo para engañar a otro? Lea Efesios capítulo 6, versículo 11. Engaño, artificio o el arte de hacer algo para engañar a otro. Capítulo 6, versículo 11 dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo es experto en engañar. Él cría artificios y él tiene el arte de engañar a otros. Las acechanzas están ahí alrededor nuestro, así como Satanás está alrededor nuestro, viendo como león rugiente, viendo a ver a quién devora. El otro concepto que usted tiene que alejarse y tiene que tener mucho cuidado tiene que ver con la maquinación. Las maquinaciones es la de urdir o manipular cautelosamente a las personas. La maquinación, urdir o maquinar cautelosamente a las personas. ¿Ha oído usted alguna persona que le dice a usted: mira, nunca había conocido una persona como tú eres el mejor amigo que yo nunca tuve? Y a las 2 semanas esa misma persona le mete una puñalada por la espalda. ¿Ha tenido una experiencia así tan dramática? No levante la mano, solo diga Escuché algunos por ahí, ¿verdad? Porque alguien maquila el mal. Habla 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 a 11. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros, pues no imaginamos sus maquinaciones. Satanás, además de ser bueno para mentir, sus acechanzas están a la orden del día y sus maquinaciones son tan reales como todo el sufrimiento que nos ha causado la traición que viene de personas que amamos o de personas en las que hemos confiado y maquilan mal en contra de nosotros. La tercera palabra que usted debe o tercera definición que es bueno que usted le preste atención es la palabra artimaña. La artimaña es una trampa para hacer caer. La artimaña es un artificio para engañar a alguien. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice de la manera siguiente: así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia de las artimañas del error. Las artimañas generalmente vienen de personas de influencia que, como nosotros no leemos, como nosotros no investigamos, y ellos sí, nos engañan, nos envuelven con sus filosofías, con sus maneras de pensar, y cuando sentimos ya hemos caído en pecado porque no sabíamos distinguir entre la acechanza, maquinación o artimaña. En conclusión, mis hermanos, yo quiero decirle lo que hoy le digo a usted siempre que termino una predicación o una enseñanza desde el púlpito.
Usted es sumamente importante para Dios. Ahora le agrego yo esto. Por eso usted debe tener cuidado en no caer en tentación. Hay algunas cosas importantes que no puedo dejar de mencionar como parte de la conclusión de este mensaje. Lea Efesios capítulo 6, versículo 13. Una vez más, ya lo hemos leído otra vez anterior en este mismo mensaje. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que pueda resistir al diablo, resistir el día malo y habiendo acabado de estar firmes. Hay algo que es sumamente importante, mis hermanos, para poder concluir en este mensaje. El estar sometidos a Dios totalmente nos permite huir de Satanás, nos permite huir del enemigo de nuestra alma. Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, habla de algo que es sumamente importante. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es nuevo para usted este texto. Este texto usted lo ha oído en diferentes predicaciones. Pero hoy yo espero que se le haga a usted una palabra específica, una palabra de alerta, una palabra rema, una palabra que le permita a usted. Comencé yo preguntándole si usted tiene dificultades con las tentaciones, si en algún momento usted ha sido tentado, y todos llegamos a decir, sí, he sido tentado. Déjeme terminar con esta historia. La tentación a veces viene de tal manera que si nosotros no tenemos conocimiento de la Escritura y no tenemos temor a Dios, la tentación puede venir de una manera muy voy a decir, sutil, muy seductora. Me recuerdo hace aproximadamente 7 años atrás, todavía estaba yo viviendo en Maryland, cerca del estado de Washington, D.C., y yo estaba trabajando para Federal Express, para FedEx, como un courier. Y en aquella época yo estaba en un proceso de sanidad, de restauración. Entre ellas, yo tenía mucha necesidad de dinero para poder pagar una deuda que tenía con el hospital en Portland, Oregon. Entre muchas otras deudas que nos metimos por el hecho de que yo me había enfermado muy grave y no teníamos seguro de salud y todo lo que usted sabe que ocurre. Y yo me recuerdo que una de esas paradas que yo hice en un lugar específico, se me acercó una persona cargando un paquete aproximadamente del tamaño, más o menos de este tamaño, un paquete como más o menos unas 4 pulgadas de altura. Y me dice, hazme un favor. Pues yo sé cuál es, en que yo sé que vas a estar en este vecindario. Quiero que me hagas el favor de llevar este paquete a esta dirección y te voy a entregar aquí en este sobre, hay $10,000. Yo estaba con mi uniforme de FedEx. Y en el momentito, cuando yo vi la dirección me quedaría como tal vez a unos 5 minutos de donde yo estaba. Y sí, como parte de mi ruta, yo tenía que parar cerca de esa casa. Cuando la persona me dio el paquete, me lo estaba entregando, yo solo pensé, estoy con el uniforme de FedEx. Y si me agarran, se va a ver mal FedEx. Yo no sé qué contenía ese paquete,
Imagínese usted cualquier cosa. Pero cuando me dijo que en el sobre que me estaba dando habían $10,000 cash, ¿qué cree usted que pasó por mi cabeza? La tentación. El hecho de que tenía mi uniforme de FedEx fue lo que me evitó que yo me metiera en un problema. Y le dije a la persona, le dije, me vas a arruinar la vida, me quieres arruinar la vida, me vas a arruinar la carrera, me vas a arruinar mi familia. Le dije, no vuelvas a hacer eso conmigo, no me vuelvas a ofrecer nada. Le dije, y bájate de aquí, bájate del camión. Entonces todavía me dice, yo sé que trabajas en esta ruta, aquí me vas a seguir viendo, me dijo, en tono de amenaza. Por supuesto que yo le avisé a mi supervisor y le avisé a los de seguridad de FedEx. Pero espero que esta historia a usted le sirva, porque en aquel momento yo no pensé en mi integridad por ser cristiano, sino que solo pensé en el uniforme que yo llevaba. Dije, se va a ver mal que un empleado de FedEx sea agarrado transportando, saber qué en ese paquete. Y quién sabe si me iban a agarrar o no, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que usted vea es, hay cosas que parecen ser tan atractivas, hay cosas que parecen ser tan bonitas en su momento y que vienen a atender una necesidad que usted pueda tener en aquel momento específico, que usted tiene que estar seguro de que a quien usted representa no es a una iglesia, no es FedEx. Usted representa al Dios Altísimo, al Dios Santo, Dios Todopoderoso, a quien usted le debe toda obediencia y toda honra. Después de esa experiencia, yo me puse a reflexionar y me puse a pensar. Dije, ¿por qué reaccioné como reaccioné? Y en ningún momento pensé en que si yo hubiese tomado ese paquete y por cualquier cosa que hubiera sido una trampa o lo que haya sido, hubiera yo caído preso, ¿por qué nunca pensé en que yo estaría deshonrando a Dios? Sino que lo único que pensé estaba que yo iba a estar deshonrando a FedEx. La razón, mis hermanos, es que en aquella época en la que yo estaba en Maryland, yo estaba pasando por un momento muy difícil en donde mi fe y mi caminar con el Señor estaban muy débiles. Estaba yo restaurándome de una caída muy fuerte. Que quiero animarlos con esto. Si tu estado de fe ahorita, si tu estado de ánimo, si tu caminar con Cristo Jesús hoy no está fortalecido, busca fortalecerlo, porque eso es lo que te va a prevenir a caer en tentación. Es más importante honrar a Dios que honrar a los hombres. Si no vas a caer en tentación solo para que no hablen mal de Grace Bible Church, no lo hagas. Nosotros no merecemos eso. Lo que te debe de evitar a ti es caer en tentación, es deshonrar a Dios. Recuérdate bien de esto. Nunca digas que has sido tentado por Dios, porque Dios a nadie tienta. Y recuerda que Dios te ha dado autoridad sobre el enemigo de tu alma, que es el diablo. Nunca olvides y lleva siempre en cuenta que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Padre, yo te doy gracias por la bendición que me das en esta hora de poder concluir este mensaje a mis hermanos en esta tarde. Te ruego, Dios, que nos libres de todas las tentaciones, que nos guardes del mal, Señor. Que nos libres, Señor, de caer delante de la seducción del pecado, de la seducción, de la persuasión para hacer algo malo, algo que nos aleje de ti, Señor. Permítenos, Señor, ser testimonios fieles, testimonios leales de que lo que es caminar en santidad y caminar en lealtad a tus enseñanzas, Señor Jesús. Pido, Dios, que esté entre nosotros tu Espíritu Santo,
y que sea, Señor, el conocimiento de tu palabra, un anhelo en nuestro corazón que nos aproxime todos los días a la Biblia, Señor, para aprender cada vez más de ti. Bendigo a mis hermanos, Dios, creyendo que los has de guardar, que los has de bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. No se vaya, por favor, espere los anuncios y después de eso quedamos todos despedidos.